Buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Me llegan a ver? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me Buenos llegan a días, ver? profe. ¿Qué Sí, Sí, profesor. tal? sí, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? ¿Sí a ver el PPT? sí, profe. Listo. ¿Comenzamos entonces? ¿Les parece todavía? ¿Ah? ¿Les parece todavía? ¿Mm? Sí. Bueno, chicos, ya son 10:30, entonces comenzamos. Miren, chicos, hoy día tenemos que ver un nuevo capítulo del curso, que es el capítulo referido a lo que es, en este caso, geografía biológica. Cuando yo te hablo de geografía biológica, ¿a qué me estoy refiriendo con geografía biológica? A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con geografía biológica, chicos? Cuando yo te hablo de geografía biológica, me estoy refiriendo prácticamente a comprender las relaciones que hay entre los seres vivos, ¿no? Y cómo éstas están afectando al hombre, o no tanto afectan, sino benefician, y cómo nosotros sí estamos afectando en esas relaciones, ¿de acuerdo? En esas relaciones. Entonces vamos a ver un poquito hoy día a nivel global lo que serían los biomas, ¿de acuerdo? A nivel general, como te decía, también lo vamos a ver a nivel Perú en los siguientes, en este caso, temas, ¿de acuerdo? Respecto a, vamos a ver así, a las ecorregiones, las clasificaciones, ¿no? Y así poco a poco, ¿no? Más o menos estaremos como 4 semanas, obviamente, viendo este tema, para luego, para luego, en este caso, comenzar a ver obviamente el tema de geografía humana, el capítulo de geografía humana que ya está referido principalmente a lo que es, obviamente, la acción del hombre, ¿no? La acción del hombre principalmente, cómo se desenvuelve el hombre dentro de este medio, ¿no? ¿Cuál es en este caso su influencia? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Confirmen, ¿estamos claros? Sí, profe. Listos. Muy bien, comencemos entonces, ¿de acuerdo? Y obviamente tenemos que hablar sobre, en este caso, la biodiversidad y los ecosistemas del mundo. ¿Qué cosa es en este caso, la biodiversidad o diversidad biológica? En este caso hace referencia a la diversidad de seres vivos, ¿de acuerdo? En los cuales obviamente existe consigo no solamente una variedad de especies, sino también una variedad genética que obviamente están albergados, obviamente en los distintos ecosistemas, ¿de acuerdo? En los distintos ecosistemas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un ecosistema? En este caso, estamos hablando que un ecosistema vendría a ser consigo un área, un espacio donde se relacionan estos seres vivos. ¿De acuerdo? Se relacionan, ¿no? ¿De acuerdo? Se van en este caso a relacionar. ¿Ya? Ahora, la mayoría en este caso de la biodiversidad es mucho más alta en las zonas tropicales, donde vamos a tener no solamente mayor humedad, mayor precipitación, sino mayor presencia de qué, en este caso de agua. Entonces ahí estás viendo consigo el tema de la humedad, del agua, obviamente como influyente en eso. Ahora, hay niveles en este caso en el tema de la diversidad biológica. Empezaríamos con la diversidad de ecosistemas, que se refiere en este caso a la diversidad de espacios. Y en esta diversidad de espacios lo que nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa es? ¿Qué vamos a encontrar en esta diversidad de espacios? Lo que vamos a encontrar en esta diversidad de espacios es que vamos a tener características en común, desde humedad, desde suelos, desde quizás en este caso relieve, que de una u otra manera van a estar influyendo, obviamente, en cómo se van relacionando estos seres vivos. ¿De acuerdo? Cómo se van a estar relacionando estos seres vivos, ¿ya? Estos seres vivos. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del ecosistema vamos a encontrar una diversidad de qué cosa, una diversidad de especies también, ¿sí? Vamos a encontrar consigo una gran diversidad de qué, una gran diversidad en este caso especies, que son pues todo este conjunto de animales, especies, plantas y animales que habitan en un mismo lugar. Y la diversidad genética que se refiere consigo, ¿qué cosa? A la variedad que existe dentro de una misma especie. Para que me entiendas, vamos a agarrar un caso muy conocido que son los perros, ¿no? ¿Cuántas razas de perro crees que existen? ¿Ah? ¿Cuántas razas de perro crees que existen? ¿No? Tenemos el bulldog, el beagle, el labrador, tenemos el pastor alemán, tenemos consigo el dachshund, tenemos, ¿qué más? A ver, tenemos el rottweiler,
¿no? Entonces tenemos una gran variedad de razas, ¿ya? ¿De acuerdo? La especie es obviamente Caninus, un perro, pero obviamente estamos viendo que hay una gran diversidad genética. Ahora, dentro de la diversidad genética de los perros, según la cinología, ¿no? Que es la ciencia que obviamente se encarga de estudiar a los caninos, ¿de acuerdo? Obviamente hay en este caso especies originales, como también especies que han sido, ¿qué cosa? Generadas, en este caso por la acción humana, ¿no? Obviamente mediante el cruce de qué cosa, mediante el cruce de otras que, de otras, en este caso, especies, ¿de acuerdo? De otras especies. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Has encontrado, está claro el tema de los niveles de la biodiversidad? ¿Sí? ¿Estamos claros con los niveles de biodiversidad? Acuérdate, cuando hablamos de diversidad de ecosistemas, estamos refiriéndonos a los distintos espacios. Cuando te hablo consigo de diversidad de qué cosa, de especies, obviamente a esta variedad de animales y plantas, y la diversidad genética, la variedad que puede existir dentro de un mismo animal o dentro de una misma, ¿qué cosa? Dentro de una misma planta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las orquídeas, ¿no? Hay en este caso multiplicidad de variedades, no todas son en este caso iguales, ¿de acuerdo? No todas van a ser en este caso que iguales. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Alguna Sí, pregunta, profe. alguna duda? ¿Sí? Muy bien. Continuamos, ¿de acuerdo? Continuamos, ¿sí? Continuamos. Y nos vamos ahora ¿a dónde? Nos vamos a ver consigo los ecosistemas. ¿Y qué cosas son los ecosistemas? Son los espacios que obviamente tienen condiciones climáticas, ¿no? Humedad, precipitación, ¿de acuerdo? Que obviamente influyen mucho en las características ecológicas, ¿no? Que van a generar consigo una determinada, ¿qué cosa? Presencia de plantas y animales. Recuerda que los ecosistemas, también conocidos como biomas, son la unidad básica de qué cosa, son la unidad básica de la naturaleza. Acuérdate eso, es la unidad básica en este caso de la naturaleza. Acuérdate eso, es la unidad básica en este caso de la naturaleza. Ya es la unidad básica en este caso de la naturaleza. O sea, la naturaleza está conformada, en otras palabras, ¿por qué? Por ecosistemas. Va a estar conformada en este caso, ¿por qué? Por ecosistemas, ¿de acuerdo? Va a estar formada en este caso por ecosistemas, ¿de acuerdo? Por ecosistemas. Ahora, los ecosistemas, escucha, se dividen en dos partes. Una parte, coloca ahí, es el biotopo, que es la parte física, ¿de acuerdo? Que obviamente está constituido por el suelo, el tipo de clima, que como te digo, va a influir en la otra parte del ecosistema, que es lo que se llama biocenosis. ¿Qué cosa es en este caso la biocenosis? ¿Qué cosa es la biocenosis? Ah, ¿qué cosa vendría a ser en este caso la biocenosis? En el caso de la biocenosis se refiere a la relación que existe entre los seres vivos, ¿no? Las relaciones en este caso ecológicas, ¿no? Una de esas relaciones ecológicas más conocidas es, por ejemplo, las relaciones tróficas, donde tenemos en este caso los depredadores, los parásitos, ¿no? En este caso, y otra serie más, en este caso de grupos, que obviamente habitan por determinadas características dentro de qué cosa, dentro de un mismo espacio que vendría a ser consigo qué cosa, este ecosistema, ¿de acuerdo? Este ecosistema, ¿ya? Ahora, entonces, como te digo, vas a ver ahora que el biotopo de una u otra manera influye en la biocenosis y la biocenosis también contribuye, obviamente, a modificar, a influir, obviamente, en el biotopo, ¿no? Son estas dos partes importantes del ecosistema, ¿no? Son estas dos partes importantes del ecosistema. ¿Qué más tendríamos? Vamos a ver que los biomas los clasificamos en dos niveles, ¿de acuerdo? Los clasificamos en este caso en dos tipos, los biomas terrestres y los biomas acuáticos. ¿Qué pasa con los biomas, en este caso, acuáticos? En el caso de los biomas acuáticos, lo que nosotros tenemos, no lo vamos a ver ahora, pero te lo voy hablando, que se clasifican de agua dulce y de agua salada, y dentro de ellos, obviamente, va a haber mucho que ver el tema de qué cosa, de la profundidad, ¿no? De la profundidad. En cambio, en los ecosistemas terrestres, lo que nosotros tenemos que el criterio principal, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el criterio principal para clasificar los ecosistemas terrestres? Sería la latitud, la proximidad que se tiene hacia dónde, la proximidad que se tiene
hacia la línea ecuatorial, hacia el ecuador terrestre, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, tanto en la zona tropical como en la zona templada y fría, distintos, en este caso, ecosistemas, ¿sí? Distintos ecosistemas, ¿de acuerdo? ¿No? Profe, pero también ahí tenemos el tema de la vegetación, ¿sí? De acuerdo, también la vegetación dominante, que vas a ver es parte en este caso de influencia del biotopo, que ahora lo vamos a ver con el tema del clima, también va a ser en este caso importante, pero el criterio más importante es la latitud. Acuérdate eso, la cercanía que se tiene hacia dónde, la cercanía que se tiene en este caso hacia el Ecuador. ¿De acuerdo? Tenemos en este caso tipos de biomas según el clima, ¿ya? Para que veas, en la zona tropical tenemos los de clima cálido y los de clima seco. En los de clima cálido tenemos el bosque tropical, la sabana. Mientras que en la zona seca, ¿qué cosa tenemos? En la zona seca, lo que nosotros tenemos es el clima del desierto. Obviamente el desierto arenoso. ¿De acuerdo? El desierto arenoso. En la zona templada tenemos principalmente en los climas templados el bosque templado, la pradera y en este caso y la estepa, ¿no? La diferencia entre pradera es simplemente por un tema de humedad. ¿No? ¿Qué quiere decir? Obviamente las estepas tienden a ser más secas que las praderas mismas. Y por último, en la zona fría o en la zona polar tenemos consigo, obviamente, lo que es la taiga, que ahora la vamos a conocer, y también el tema de la tundra, taiga y tundra, ¿de acuerdo? Taiga y tundra, ¿ya? Taiga en este caso y tundra. Empezamos entonces con el bosque tropical, con el primer bioma que sería consigo el bosque que el bosque tropical. ¿Qué pasa en este caso con nuestro bosque tropical? Bueno, se encuentra cercano al Ecuador, entre 0 a 10 grados de latitud, tanto norte como sur. Esa es la ubicación, ¿sí? Y obviamente esa ubicación va a ser muy importante en el tema de qué cosa, el siguiente aspecto que vendría a ser el clima. El clima, ¿por qué se caracteriza? Porque es un clima tropical cálido, en este caso húmedo. Un ratito, chicos. ¿Aló? Hola. ¿Ya? Entonces, como te iba diciendo, obviamente tiene un clima tropical húmedo que se caracteriza ¿por qué? Por las elevadas, ¿qué cosa? Las elevadas, en este caso, temperaturas, ¿de acuerdo a las elevadas, qué cosa? Temperaturas. ¿Algún problema, Gary? ¿Has alzado la mano? Gary, alzaste la mano. ¿No hay algún problema? ¿O fue hace rato que no me he dado cuenta? ¿Ah? Ya. Entonces, como íbamos diciendo, obviamente el clima es tropical húmedo. ¿Por qué se caracteriza ese clima tropical húmedo? Se caracteriza por lo siguiente, elevadas temperaturas. También vamos a tener consigo, ¿qué cosa? Elevada humedad. Otra característica también que vamos a tener consigo es el tema de las precipitaciones regulares. Para que me entiendas, llueve a cada rato y en cantidad. ¿De acuerdo? Llueve a cada rato y en cantidad. ¿Ya? Otra característica que vamos a ver es que no se da el contraste estacional, el contraste térmico estacional. ¿Qué quiere decir contraste térmico estacional? Algunos dicen burdamente que no hay, ¿qué cosa? No hay qué, no hay qué, no hay invierno, ¿de acuerdo? No hay en este caso invierno, pero eso es ¿qué cosa? Eso es falso. ¿Sí? Sino que por la zona, obviamente no es que no haya consigo el invierno hay, sino que no hay las manifestaciones climáticas, en este caso del invierno, pero sí hay invierno, ¿de acuerdo? Entonces no se manifiesta esa diferencia térmica estacional, esos cambios térmicos, climáticos que vemos obviamente durante las estaciones. Prácticamente siempre la tendencia es a ver, como te comentaba, la alta temperatura, la alta humedad, la alta, ¿qué cosa? Precipitación, entre otra serie más de qué cosa, entre otra serie más de aspectos, ¿de acuerdo? Entre otra serie más de aspectos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, sí, sí. Ahora, otra característica que podemos agregar también por estar cerca del Ecuador, tenemos consigo qué cosa, una mayor que luminosidad, ¿sí? Vamos a contar consigo con qué, con una mayor, en este caso, luminosidad, ¿de acuerdo? Vamos a contar consigo con qué, con una mayor iluminación, ¿de acuerdo? Con una mayor que iluminación, ¿de acuerdo? Con una mayor iluminación.
¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a contar consigo con una mayor que, en este caso, iluminación. ¿De acuerdo? Una mayor iluminación. Esto va a ser importante, ¿por qué? Por la humedad, el agua de las precipitaciones. Obviamente va a acelerar la fotosíntesis y va a hacer que esta zona del bosque ecuatorial sea la zona de mayor producción de ¿qué? De oxígeno del planeta. Acuérdate eso, la zona de mayor producción de oxígeno, en este caso del planeta, ¿sí? La zona de mayor producción de oxígeno del planeta. Por eso se dice que no tanto, ¿cómo se dice? No tanto el tema de qué, no tanto el tema de lo que sería, digamos así, ¿mm? ¿De acuerdo? No tanto lo que sería consigo, qué cosa, no tanto lo que sería, como te digo, no tanto la Amazonía, sino en sí todo el bosque ecuatorial sería la zona que tiene consigo, ¿qué cosa? Tiene consigo, en este caso, mayor producción de oxígeno del planeta. Prácticamente más del 30% del oxígeno se produce. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listos. Muy bien, chicos, vámonos con Fokker. ¿De acuerdo? Vámonos en este caso con Fokker. Ya, un ratito. Sí, vámonos en este caso con Fokker. Ya, ¿de acuerdo? Vámonos con Fokker. Entonces, rapidito, nos vamos en este caso a ver qué aspecto. Ya hemos visto entonces el clima, ahora vamos a ver el tema de qué. Vamos a ver consigo el tema de la flora y fauna. ¿Qué pasa con el tema de la flora y fauna? Ah, ¿qué es lo que sucede en este caso con el tema de la flora y fauna? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la flora y la fauna? Ah, ¿qué es lo que va a suceder en este caso con el aspecto de la flora y la fauna? Ah, obviamente es el lugar que tiene consigo qué cosa mayor que, mayor en este caso biodiversidad. ¿De acuerdo? Mayor que cosa biodiversidad. ¿De acuerdo? Sí, va a tener consigo en este caso mayor que biodiversidad. ¿Ya? ¿Ya? Va a tener consigo mayor que cosa biodiversidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo que tiene mayor en este caso biodiversidad? Obviamente vamos a encontrar consigo mayor variedad de flora y qué cosa, mayor variedad de flora y en este caso fauna. Acuérdate eso, va a tener consigo mayor variedad de flora y en este caso fauna. Ya va a tener consigo mayor variedad de flora y en este caso fauna. ¿De acuerdo? Mayor variedad de flora y fauna. ¿Sí? Obviamente, pues, hablar de las especies, pucha, que pasaríamos consigo qué cosa. Ah, ¿qué pasaría? Pasaríamos en este caso tiempo, ¿no? Tiempo en este caso tratando de qué cosa, de hablar de todas estas especies, ¿no? Y no terminaríamos, ¿de acuerdo? Y no en este caso terminaríamos, ¿ya? Y no terminaríamos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí tienes algunas especies, ya tienes en este caso algunas, en este caso especies. ¿No? Dentro de estas especies, pues tenemos árboles. ¿Qué pasa? En el caso de la mayor biodiversidad, no solamente es la cantidad y la variedad, sino también la densidad. La flora es muy densa, ¿no? En un kilómetro cuadrado de la Amazonía encontramos consigo, ¿qué cosa? Encontramos consigo gran, ¿qué cosa? Gran cantidad de, en este caso, de especies, ¿no? Gran cantidad, en este caso, ¿de qué? De especies ahí todas apiñadas, ¿no? Todas ahí en este caso apiñadas, ¿de acuerdo? Todas ahí en este caso apiñadas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos consigo? ¿Ah? ¿Qué más en este caso tendríamos consigo? ¿Qué más en este caso tendríamos consigo? Lo que nosotros también tendríamos consigo es en este caso lo siguiente, ¿ya? ¿Mm? ¿Qué cosa en este caso tendríamos? En cuanto a la fauna, también obviamente hay una gran diversidad, ¿qué cosa? Una gran diversidad genética, ¿no? Solamente para que me entiendas, en la zona de qué cosa, de Madre de Dios, ¿de acuerdo? En la zona de Madre de Dios,
¿qué cosa encontramos consigo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué cosa en este caso vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar consigo es lo siguiente. Eh, Obviamente, en Madre de Dios, en la zona de la Reserva Nacional Tambopata Candamo, hay más de 5.000 variedades de mariposas, imagínate. Y ese terreno no representa consigo ni el 5, ni el 0,5% de todo el bosque tropical. O sea, te imaginas en todo el cinturón del bosque ecuatorial cuántas, en este caso, miles de variedades más existirán, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántas miles de variedades en este caso más, en este caso, existirán? ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso acción del hombre, prácticamente la destrucción del hábitat. Ahí es principalmente ¿por qué? Por las actividades, ¿qué cosa? Las actividades en este caso agrícolas. ¿Sí? Las actividades en este caso ¿qué? Agrícolas. Acuérdate eso, actividades ¿qué? Agrícolas. ¿De acuerdo? Actividades en este caso agrícolas. ¿De acuerdo? Con actividades en este caso agrícolas. ¿Ya? Esa es obviamente la principal causante, ¿no? Las actividades en este caso, ¿qué? Agrícolas. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más en este caso tendríamos? ¿Qué más tendríamos consigo, chicos? Obviamente las actividades agrícolas que más afectan ahí es el famoso roce y quema. ¿Qué cosa es el famoso roce y quema? Te corto el árbol, ¿no? Te corto en este caso el árbol e inmediatamente, ¿qué cosa hago? E inmediatamente, ¿qué hago? Le prendo fuego. Después que le prendo fuego, ¿qué cosa? Espero que el agua de la lluvia lo apague y ni bien lo apaga, ¿qué cosa va a suceder? ¿Ah? ¿Qué es lo que va a suceder? Ni bien en este caso lo apague, obviamente lo que nosotros vamos a tener consigo es que el suelo supuestamente va a quedar preparado, ¿no? Va a quedar en este caso preparado ¿para qué? ¿Para qué va a quedar preparado? ¿Ah? Va a quedar en este caso preparado para lo que sería, digámosle así, de acuerdo, digámosle así, obviamente sembrado, pero obviamente lo va a hacer por corto tiempo, ¿no? Lo va a hacer en este caso por corto, ¿qué cosa? Por corto tiempo, ¿de acuerdo? Por corto, en este caso, tiempo, ¿ya? Lo va a hacer en este caso por corto tiempo, ¿ya? Y obviamente se va a ir deteriorando el suelo hasta que obviamente tengamos un problema que sería el problema de qué cosa, de la desertificación. ¿De acuerdo? El problema en este caso de la desertificación. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Mm. Muy bien. Vamos a otro problema, que es la contaminación del agua debido a qué cosa, a la minería, ¿no? Y no solamente la minería informal o ilegal, sino también por el tema de la minería por la explotación de hidrocarburos también, ¿no? Otro problema es el tema de qué cosa, el tema en este caso de la explotación, en este caso maderera, ¿de acuerdo? El tema de la explotación consigo qué cosa, maderera, ¿ya? ¿De acuerdo? El tema de la explotación, en este caso maderera. ¿No? Obviamente lo que vamos a encontrar en el bosque tropical o bosque ecuatorial es principalmente una gran diversidad de qué cosa, una gran diversidad de árboles, ¿no? De todos los tamaños, todos los colores, de todas las texturas, ¿de acuerdo? Y que obviamente tienen gran demanda, obviamente en el mercado. Dejamos el bosque tropical y ahora ¿dónde te llevo? Te llevo en este caso a la sabana. ¿Qué pasa en este caso con la sabana? En el caso de la sabana, lo que vamos a tener consigo es en este caso lo siguiente, ¿de acuerdo? Está adyacente al bosque tropical, ¿de acuerdo? Está más o menos entre los 15 a 25 grados, tanto de latitud norte como de latitud sur, ¿sí? Ya abarca territorios como el centro de África, la parte del norte, digamos, de Sudamérica, India, Australia, ya, y todas esas cosas. Vamos al clima. El clima va a ser importante. ¿Por qué? Es un clima de sabana tropical que se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene un periodo seco y un periodo, ¿qué? Lluvioso. ¿Ya? Esa es la característica del clima. Un periodo seco y un periodo que lluvioso. ¿De acuerdo? Un periodo seco y un periodo ¿qué cosa? Lluvioso. ¿De acuerdo? Un periodo seco y un periodo ¿qué? Lluvioso. Entonces, ¿qué pasa con este periodo seco? ¿Qué pasa con este periodo qué?
lluvioso. ¿Qué pasa con este periodo seco? ¿Qué pasa con este periodo qué? Lluvioso. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar consigo es lo siguiente. Escucha bien. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar consigo es, en este caso, lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo siguiente. ¿Qué cosa va a suceder? En este periodo seco, en este periodo lluvioso, lo que nosotros vamos a tener consigo es que esta frecuencia en la precipitación va a hacer que en la flora influya. La flora va a estar cubierta de pastizales y pajonales y vamos a tener consigo la vegetación arbórea, pero ¿cómo va a estar la vegetación en este caso arbórea? Muy dispersa entre sí. O sea, los árboles van a estar separados entre 50, 100 metros entre sí, ¿de acuerdo? Sí, adaptándose obviamente a estas duras condiciones. Por ejemplo, uno de los árboles muy conocidos que tenemos ahí es el famoso baobab, que es una reserva de agua, ¿no? Tú tienes ahí el tronco grueso, como lo ves, lo perforas y sale en este caso agua, ¿no? Muy importante para, obviamente, estas zonas, ¿de acuerdo? Para estas zonas, ¿sí? ¿Qué más en este caso tendríamos, en este caso, con el tema de la flora? Como te decía, árboles dispersos como el bobat, tenemos en este caso pura hierba, puro pastizal, pajonal, ¿de acuerdo? Es el paisaje y lo que vamos a tener en cuanto a la fauna son animales que tienen dos características fundamentales. ¿Cuáles son? Uno, la corpulencia, ¿de acuerdo? Uno es la corpulencia, ¿ya? Uno sería el tema de la corpulencia y el otro tema sería consigo, ¿qué cosa? Sería consigo el tema de qué. ¿El tema de qué? Dime. El tema en este caso sería principalmente de qué. ¿Mm? Dime, ¿cuál sería el tema? ¿Ah? Sería en este caso respecto al tema, en este caso, ya, ¿de acuerdo? Ya el tema sería en este caso respecto a la velocidad, ¿de acuerdo? A la velocidad, ¿de acuerdo? A la velocidad, ya, a la velocidad, ¿ya? ¿De acuerdo? A la velocidad. Obviamente, ¿qué pasa? La corpulencia como el hipopótamo, el rinoceronte, el mismo elefante para protegerse de sus depredadores. Y en el caso de la velocidad, como los antílopes o los mismos depredadores como la chita, el guepardo, que obviamente pueden desarrollar altas velocidades porque obviamente el biotopo se los permite. Imagínate, sacas a un guepardo y lo llevas a la Amazonía, se muere. ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente espacio para poder en este caso meter su turbo, digamos así. Igual, sacas al otorongo y lo llevas a la sabana y en la sabana también se muere. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado más a desenvolverse, a moverse entre qué cosa, entre los árboles. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Listos. Muy bien, ¿qué es lo que obviamente está afectando ahorita a lo que es en este caso la sabana? Bueno, principalmente son las actividades agropecuarias, ¿sí? Son el tema de las actividades, ¿qué cosa? Agropecuarias, ¿no? O sea, poco a poco, uno, el tema de ceder estos espacios de la sabana para campos agrícolas, y dos, en este caso, ¿para qué? Y dos, el ceder en este caso para las actividades agrícolas, y dos, en este caso estaríamos hablando de la agricultura. ¿De acuerdo? De la ganadería, disculpa, con el tema del sobrepastoreo, porque en la época seca, ¿qué hacen los ganaderos? Llevan todas sus cabezas de ganados a esa zona, ¿para qué? Para que pasten, pues y poco a poco van deteriorando el suelo de la sabana. Otro tema es el tema de los incendios forestales, ¿no? Tanto en este caso provocados como también, obviamente, ¿cómo se dice? Espontáneos, ¿no? Espontáneos, debido a las elevadas temperaturas que ya estamos comenzando en este caso, ¿qué? A tener o a sufrir, ¿no? Y el otro tema es el tema de la caza ilegal. ¿Por qué el tema de la caza ilegal? ¿Por qué el tema de la caza ilegal? ¿Ah? En el tema de la caza ilegal, lo que nosotros tenemos es, obviamente, muchos animalitos que son depredados por el tema de aprovechar sus productos que derivan de ellos, ¿no? Por ejemplo, principalmente el tema de las pieles, o en el caso de los elefantes, el tema de los colmillos, ¿no? El tema de los colmillos, ¿ya? El tema de los colmillos. ¿Qué más tenemos, chicos, consigo? ¿Qué más tenemos? Dejamos la sabana,
¿sí? Y nos vamos ahora ¿a dónde? Al desierto, al desierto. ¿Qué pasa en este caso con el desierto? ¿Ah? Los desiertos cálidos mayormente se ubican entre los 30 grados de latitud norte y los 30 grados de qué cosa? De latitud sur. Acuérdate eso, entre los 30 grados de latitud norte y los 30 grados de latitud qué cosa? Sur. ¿Sí? 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur. Que digo desiertos cálidos porque están cubiertos de arena, tierra, ¿no? No es como los desiertos de hielo que vamos a verlo en la tundra, por ejemplo, ¿no? Ahora, los climas. El clima, en este caso, el desierto es árido y seco, ¿de acuerdo? Sí, árido, seco. O sea, elevadas temperaturas, escasa humedad, escasa precipitación. Escasísima, por no decirlo así. Y además vamos a agregar un detalle más, que es en este caso, ¿cuál? El alto contraste térmico estacional. ¿Sí? El alto contraste térmico estacional. ¿Qué quiere decir este tema del alto contraste térmico estacional? No estacional, disculpa, diario. Porque en el día tú puedes tener temperaturas que pueden sobrepasar los 40 grados y en la noche la temperatura llegar casi al borde de los 0 grados. ¿No? Entonces esos cambios extremos, ¿no? Entre el día y la noche es porque prácticamente la resequedad del terreno. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la flora se ha adaptado a estas duras condiciones. Entonces son árboles que mayormente tienen consigo hojas gruesas, tallos gruesos, ramas gruesas y con raíces muy profundas, ¿de acuerdo? Para poder, ¿qué cosa? Absorber y retener la mayor cantidad de agua. Y eso, que no estoy hablándote todavía de qué cosa de las espinas, ¿de acuerdo? Que en el tema de las espinas, ¿qué es lo que sucede? En el tema de las espinas tenemos consigo algo interesante. ¿Y qué cosa tenemos ahí con el tema de las espinas? En el tema de las espinas tenemos consigo que, en el tema de las espinas, lo que nosotros tenemos consigo, ¿qué cosa es? Dime. Obviamente que están ahí no por protección, sino para absorber lo máximo de vapor de agua que hay, en este caso, en la intemperie. ¿De acuerdo? En la intemperie. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la fauna, también se han adoptado estas duras condiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos camellos, serpientes, escorpiones que viven pues obviamente bajo la arena, los halcones, los camaleones, los buitres, ¿no? Entre otras series más de animales que obviamente habitan estas duras condiciones. Sobre la acción del hombre ha sido un bioma muy difícil de colonizar, ¿de acuerdo? Mayormente eran pastores seminómades, como las poblaciones tuareg, que obviamente recorren consigo todo el norte del desierto del Sahara, ¿no? Pastoreando, comerciando, ¿no? Haciendo comercio. De ahí, obviamente, hay en este caso ya poblaciones ya más permanentes, pero es por el tema de qué? De la minería y la explotación principalmente, ¿qué cosa? Petrolera, ¿de acuerdo? Petrolera. Ahora, dentro de los desiertos hay un espacio que se llaman los oasis. ¿Qué pasa en este caso con los oasis? ¿Qué sucede en este caso con el tema de los oasis? Ah, ¿qué pasa con el tema en este caso de los oasis? En el tema de los oasis, lo que nosotros tenemos consigo, ¿qué cosa es? ¿Ah? En el tema de los oasis, lo que nosotros tenemos consigo lo siguiente, que son espacios en medio del desierto con agua. Mayormente agua, ¿qué cosa? Agua, en este caso, afloramiento de agua subterránea, o dependiendo, pues si está cerca al mar, cerca al río, filtración de qué cosa de estas, ¿no? Afloramiento y filtración de estas aguas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Confirmen. ¿Sí? Muy bien. Dejamos los desiertos y ahora nos vamos a los biomas de zona templada. Y empezamos con las praderas. Mayormente las praderas, ¿de acuerdo? Mayormente las praderas están entre los 30 y 50 grados de latitud norte y sur. Principalmente están al interior de qué cosa? Están al interior de los continentes. ¿Sí? Al interior de los continentes. El clima de de la pradera, ¿cómo es? Mayormente es un clima que templado. ¿De acuerdo? Es un clima en este caso que templado. ¿De acuerdo? Un clima en este caso como es templado. ¿De acuerdo? Es un clima en este caso templado. ¿Ya?
Ya es un clima que, vamos a decirlo así, tienes el contraste térmico estacional, o sea, se ve la marcada diferencia entre qué, entre las estaciones. Otro detalle de la pradera es que, bueno, temperaturas medias, ¿no? Humedad más o menos. Y el tema de la precipitación, eso sí, es muy escasa, ¿de acuerdo? Es muy escasa, ¿sí? Es muy escasa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué pasa? Eso influye nuevamente en el tema de la flora. ¿En qué sentido? En que lo que vamos a encontrar en la pradera mayormente son pastizales, pajonales, hierba. Y en cuanto a la vegetación arbórea, está mucho más dispersa de lo que estaría en la sabana, ¿no? Si en la sabana, yo te digo, los árboles están separados por 50, 100 metros, obviamente acá vamos a ver que los árboles van a estar separados entre sí hasta por kilómetros, ¿de acuerdo? Pero eso sí, lo que tú vas a ver es un gran manto que, un gran manto en este caso verde, ¿sí? Un gran manto verde. Ya, en cuanto a la fauna, vamos a encontrar consigo desde roedores, mayormente herbívoros, ¿sí? Herbívoros pequeños, ¿no? Como las vizcachas, las liebres, como también en este caso grandes, ¿no? Como bisontes, los caballos salvajes, obviamente el canguro es muy típico de esta zona, y algunos depredadores como los leopardos o los, en este caso, los leones, ¿ya? Sobre la acción del hombre, prácticamente es muy difícil encontrar consigo qué cosa, praderas que naturales. De acuerdo, la mayoría ha sido modificada por el hombre para qué cosa, expandir la frontera agrícola y obviamente la frontera ganadera, ¿no? Afectada también por el tema del sobrepastoreo. En el bosque templado, ¿qué cosa vamos a tener con el bosque templado? Su ubicación se encuentra entre los 30 a 50 grados de latitud norte y sur, ¿ya? El clima es templado, pero a comparación de la pradera, vamos a tener consigo, ¿qué cosa? Mayores precipitaciones. Cerca a la zona polar, obviamente el bosque templado, lo que vas a tener es la presencia por las bajas temperaturas, obviamente, de nieve, ¿no? Ahora, te das cuenta, ¿no? La pradera tiene escasa precipitación, el bosque templado tiene mayor precipitación. Y eso va a influir en qué cosa, ¿en qué va a influir? En la vegetación. ¿En qué sentido? Aparte de los pastizales, bajonales, lo que vamos a encontrar son, ¿qué cosa? Los árboles de follaje caducifolio y perennifolio. ¿De acuerdo? Cuando yo te hablo de follaje perennifolio, me refiero a que sus hojas son, ¿qué cosa? Permanentes, permanentes. En cambio, en el follaje caducifolio, las hojas, el nombre lo dice, caducan, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el roble, la haya, los arces, los nogales, los fresnos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las hojas, en este caso, ¿qué pasa? Caducan. Ahora, no sé si ustedes han visto estas series, de acuerdo, dibujitos animados gringos, japoneses, en el cual, ¿qué cosa? Obviamente el verano el árbol está frondoso, ¿de acuerdo? En el invierno, en el otoño las hojas empiezan a caer, en el invierno las hojas están peladas, el árbol está pelado, ¿de acuerdo? Y en la primavera vuelve en este caso a florecer. ¿Entiendes? Ese es un árbol de follaje, ¿qué cosa? Caducifolio. De acuerdo, de follaje, en este caso caducifolio. Ahora, ¿el follaje caducifolio es bueno o es malo? A ver qué dicen ustedes. ¿Es bueno o es malo el follaje caducifolio? ¿Mm? ¿Es bueno o es malo el follaje, en este caso caducifolio? ¿Qué opinan? Bueno, Bueno, muy bien, sí, porque estas hojas que caen durante el otoño se empiezan a amontonar y durante el invierno empiezan a descomponerse, sea debajo de la capa de hielo de la nieve o sea en este caso ahí en sus zonas aledañas. Entonces, cuando empieza al deshielo y empieza a haber la precipitación, esto se vuelve un fango muy rico, ya un fango muy rico estas hojas que van a generar pues uno de los suelos más fértiles del mundo que se llama el suelo que chermose. ¿De acuerdo? El suelo, en este caso, Chermosén, ¿ya? El suelo, en este caso, Chermosén, ¿de acuerdo? Ahora, hay árboles, un bosque mixto, donde vas a mezclar, pues, tanto perennifolio como caducifolio, ¿no? Tenés el alcornoque, de donde sale el corcho, los algarrobos por acá, ¿no? Entre otras especies más. Sobre la fauna, vamos a encontrar consigo, ¿qué cosa? Ardillas, ciervos, pero ya se empiezan a ver por ahí consigo los animalitos que migratorios, ¿de acuerdo? Se empiezan a ver consigo los animalitos que migratorios, ¿de acuerdo? Los animalitos, en este caso, migratorios.
Actualmente prácticamente es uno de los biomas que tiene un buen clima y que obviamente ha contribuido no solamente por el tema del clima, sino de los suelos, a que exista dentro de él mucha población, ¿de acuerdo? Mucha, ¿qué cosa? Población, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se ha ido depredando el bosque para dar paso a zonas agrícolas y también para zonas urbanas, ¿no? Pero ya también en sí se está ya empezando a aplicar programas de qué cosa, reforestación de algunas especies para mantener en pie aún a este bosque, qué cosa, a este bosque templado, ¿de acuerdo? A este bosque templado. Vamos en este caso a la taiga o bosque boreal. Algunos lo colocan dentro de lo que es la zona templada, otros lo colocan dentro de la zona polar. Pero ¿qué pasa? Te cuento. En el caso de la taiga, solamente lo vamos a encontrar en el hemisferio norte, entre los 50 a 60 grados de latitud norte, ¿sí? Entre los 50 a 60 grados de latitud norte. ¿Por qué no lo encontramos en el sur? ¿Por qué no lo vamos a encontrar en el sur? Por una cuestión simple. Entre los 50 y 60 grados de latitud sur no hay superficie continental. Ya no hay superficie continental. Todo es agua. ¿Entiendes? Entonces, mayor superficie continental de la taiga lo vamos a encontrar ¿en dónde? Lo vamos a encontrar consigo, reitero, ¿en dónde? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Habla. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, reitero, obviamente en solamente el hemisferio, ¿qué cosa? El hemisferio norte. El hemisferio norte. El clima es frío. Algunos dicen templado frío en el sentido de que sí, vamos a encontrar consigo obviamente el contraste estacional, pero acá hay un detalle. Los inviernos son muy largos. Pueden llegar a durar entre 4 a 6 meses. ¿De acuerdo? Sí, 4 a 6 meses. Ahí el otoño y la primavera pues dura cada uno 2 meses. ¿De acuerdo? Y prácticamente son épocas muy lluviosas y vamos a tener un verano muy, ¿qué cosa? Muy cortísimo. Entonces, obviamente por el tema de las precipitaciones, en cuanto a la flora, vamos a tener consigo qué cosa. ¿Qué cosa vamos a tener en el tema de la flora? En el tema de la flora, lo que nosotros vamos a tener consigo, principalmente, ¿qué? ¿Qué cosa vamos a tener principalmente en el tema de la flora? Obviamente la presencia de los bosques de coníferas, árboles que tienen forma piramidal, triangular, de cono, que tienen consigo hojas gruesas, ¿ya? Y perennes. Obviamente las hojas son gruesas para poder resistir consigo, ¿qué cosa? Estas bajas temperaturas, ¿sí? Poder resistir esas bajas temperaturas. Y obviamente tú en tu casa ya debes haber puesto tu conífera, ¿no? Tu arbolito de Navidad, ¿de acuerdo? Tu arbolito en este caso de Navidad, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Ya, entonces ese es un pino, por ejemplo, ¿no? Tienen los pinabetos, los abetos, los abedules, ¿no? Y otra serie más en este caso de qué? Otra serie más en este caso de arbolitos, que como te digo, están ahí amontonados y obviamente soportan estas duras condiciones del invierno, obviamente de la taiga. ¿De acuerdo? Tenemos algunas especies donde vamos a encontrar el detalle siguiente. Migran e hibernan, ¿de acuerdo? Migran e hibernan. ¿No? Durante la época ya del otoño empiezan, ¿qué cosa? Empiezan en este caso, ¿qué? Empiezan en este caso a partir, ¿no? Parten, ¿de acuerdo? Parten rumbo, obviamente, en este caso hacia el sur, ¿no? Y esto lo hemos visto en varias series gringas, ¿no? Parten en este caso hacia dónde? Hacia el sur, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué parten en este caso hacia el sur? Obviamente la zona cálida, pues, ¿no? El calor. ¿Ya? Entonces, migran, viajan y luego consigo qué cosa, luego obviamente retornan, obviamente para la primavera. En el caso esos son los migratorios, mayormente son aves. En el caso de los de hibernación, tenemos ahí el oso pardo, tenemos al bisón, tenemos a la marta, al lirón, que son animalitos que durante la primavera despiertan, están por ahí andando tranquilamente, el verano están jugando y ya al inicio del otoño empiezan a comer desesperadamente para tener consigo la suficiente cobertura sebácea, digamos así, para poder, ¿qué cosa? Para poder soportar las duras condiciones de qué cosa? Las duras condiciones en este caso del invierno. ¿Sí? Las duras condiciones del invierno. Entonces se meten ahí a sus madrigueras donde van a invernar entre 4 a 6 meses, ¿no? Siendo el lirón consigo el de mayor, ¿qué cosa? Periodo de hibernación.
¿no? El oso pardo está 3 meses ahí guardado dentro de qué cosa, de su osera, junto con todos los ositos ahí durmiendo, todos amontonaditos, ¿no? Para poder darse calor y aguantar consigo estas duras condiciones del invierno de la taiga, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la acción del hombre? Bueno, la tala descontrolada. ¿Qué pasa? El pino es la madera más consumida en el mundo, ¿sí? Es la madera más consumida en el mundo. ¿De acuerdo? Obviamente por la maleabilidad, ¿no? Y la abundancia que hay, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente las zonas más, vamos a decirlo, forestales o las zonas madereras más importantes son Estados Unidos, Canadá y Rusia, ¿no? Que tienen coincidentemente taigas. De ahí vamos a tener consigo la caza de animales, ¿no? Como las martas, los bisones, de acuerdo, las martas, los bisones y los lirones, que obviamente se los caza para extraerles consigo qué cosa, las pieles, de acuerdo, las pieles. De acuerdo, otro tema también es el tema de los incendios forestales, ¿no? Producto de la ampliación de la frontera agrícola. Y otro gran problema es el tema de la contaminación del suelo, principalmente por el tema de la minería y la explotación consigo, ¿qué cosa? Y la explotación petrolera, ¿de acuerdo? La explotación, en este caso, petrolera. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vámonos al último ecosistema. Y el último ecosistema que vamos a ver es la tundra. La tundra se encuentra a los 60 grados hacia los polos, ¿de acuerdo? Tanto en el norte como en el sur. Hay tundras alpinas que son mayormente, por ejemplo, en la zona tropical está a partir de los 5.200 metros de altitud, en la zona templada está a partir de los 3.500 metros de altitud. El clima es muy frío, gélido, las temperaturas son bajo cero. ¿De acuerdo? Prácticamente hay escasas precipitaciones y mayormente son sólidas. ¿De acuerdo? Y eso sí, para agudizar más el tema del frío, obviamente los fuertes vientos que corren ahí. En cuanto a la flora, mayormente la flora lo vamos a encontrar en la zona en torno al permafrost. ¿Qué cosa es el permafrost? Recuerda que el permafrost es el suelo congelado, ¿de acuerdo? Es el suelo congelado, es el suelo cubierto de hielo, ¿ya? Entonces, alrededor del permafrost lo que vamos a encontrar son en este caso mayormente musgos, líquenes, ¿no? Gramíneas, ciperáceas, ¿de acuerdo? Arbustos enanos, como ves ahí en la imagen arriba de la morsa, ¿no? ¿Sí? Eso es en torno al permafrost, ¿no? En Antártida esta zona se le conoce como Nunatak, ¿de acuerdo? En cuanto a la fauna, ¿qué pasa? Vamos a encontrar dentro del mismo, ¿qué cosa? Permafrost. Obviamente las morsas, vamos a encontrar consigo los pingüinos, vamos a encontrar osos polares, ¿no? ¿De acuerdo? Pero dentro de qué cosa? Dentro ya de lo que sería, obviamente, alrededor del permafrost ya podemos ver renos o caribúes, ahora que está la Navidad, los zorritos en este caso árticos, lobos, bueyes, y en la tundra alpina, ¿no? Que también es posible encontrarlo dentro de qué cosa? Dentro de lo que sería, digamos así, obviamente, alrededor del permafrost encontramos las cabras montesas y ovejas montarraces. Las ovejas montarraces son como las ovejas así cubiertas de su lanita y con los cachos crespados. Y las cabras montesas, obviamente, lo vamos a encontrar en donde, pegadas obviamente a las montañas, ¿no? Esas que no se sabe cómo suben a través de los acantilados. ¿De acuerdo? En cuanto a la acción del hombre, prácticamente la única comunidad más conocida son en este caso los esquimales y su diversidad de culturas que hay dentro de ellos, de etnias. La caza ilegal, como te digo, de animalitos principalmente para aprovechar qué cosa. El tema de la extracción de pieles. Otro gran problema es el tema del cambio climático que está derritiendo el permafrost y obviamente alrededor de él las zonas que se están derritiendo están generando zonas fangosas en el cual muchos animalitos quedan atrapados. Y obviamente el desarrollo de una infraestructura industrial, no solamente para el tema de producción, sino también de extracción de algunos hidrocarburos, así como de minerales. Entonces, ahí has podido en este caso apreciar consigo, ¿qué cosas has podido apreciar en este pequeño resumen? Prácticamente la gran diversidad ecológica que tenemos, ¿no? De ecosistemas, de biomas,
la gran diversidad de especies y cómo obviamente el biotopo influye en qué cosa, en la biocenosis, en la relación que hay entre quienes, entre estos seres vivos, ¿de acuerdo? Entre estos seres vivos, ¿no? Cómo se activa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el hombre, con todo lo que hemos visto la semana pasada del cambio climático y todas sus actividades, lo que está haciendo es alterar consigo, ¿qué cosa? Toda esta biocenosis y está contribuyendo, como te decía, pues a la pérdida de esta biodiversidad, ¿no? Entonces muchos de estos animalitos ahorita están en qué cosa, rumbo a las vías de qué, rumbo a las vías de extinción, por no decir que ya desaparecieron, ¿no? Entonces, como te digo, no sé si somos lo suficientemente inteligentes o racionales para poder no darnos cuenta del impacto que estamos obviamente dándole. Chicos, eh, nos toca hablar ahora del desarrollo sostenible. ¿Por qué en este caso conocer toda esta diversidad? ¿Por qué conocer toda esta cuestión ecológica? Al desarrollo sostenible como el cambio climático, la capa de ozono, te comentaba la semana pasada, se empieza a hablar recién en los años 60, pero en el mundo científico. En los 70 aterriza en dónde? Aterriza consigo en, digamos así, aterriza consigo eh, en la comunidad académica y en los 80 ya es un Vox Populi, ¿de acuerdo? Es un Vox Populi. Entonces, el término, obviamente, oficialmente, se va a presentar en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU de 1987, ¿sí? De 1900, en este caso, 87, en lo que se conoce el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común. ¿Quién fue Gro Harlem Brundtland? Gro Harlem Brundtland es una sueca, de acuerdo a una señora sueca, que se le encargó, ¿qué cosa? Obviamente elaborar este informe. Para ello reclutó un grupo de científicos, los cuales comenzaron a hacer un análisis de la situación ecológica de nuestro planeta y presentaron este informe, Nuestro Futuro, ¿qué? Nuestro Futuro Común. Entonces, es ahí donde formalmente vamos a tener consigo por primera vez el término desarrollo sostenible, que se refiere a qué cosa? Aprovechar los recursos del presente de manera mesurada, garantizando el aprovisionamiento de estos recursos para las futuras generaciones, sin comprometer consigo qué cosa? Su capacidad. En otras palabras, olvidemos obviamente el consumismo. Ahora estamos en Navidad, los regalos, ¿no? Que a veces son cosas que compramos y son innecesarias y que obviamente regalamos, el papel que obviamente lo envolvemos y todo eso consigo qué cosa, Navidad principalmente, así como Año Nuevo, son en este caso épocas donde tenemos consigo qué cosa, mayor cantidad de emisión de residuos, ¿sí? Tenemos una mayor cantidad de emisión de qué cosa, en este caso de residuos, ¿ya? De mayor cantidad de emisión, en este caso de residuos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente ahí estamos viendo consigo que estos productos que adquirimos, ¿no? Para satisfacer necesidades vacías, necesitan recursos naturales. Y como te digo, estamos en este caso ahorita en un punto neurálgico en el cual, ¿qué es lo que pasa? Te explico. Eh, lo que pasa es lo siguiente, chicos. Según un informe de una ONG, no me acuerdo dónde es esta WFF, ¿de acuerdo? Hablaba que para el año 2015 ya los recursos, o sea, la capacidad de recursos que necesitábamos nosotros era de cuánto, de un planeta Tierra y medio más. O sea, necesitamos un planeta Tierra y medio más solo con recursos, no gente, para poder consigo qué cosa, satisfacer las necesidades del promedio de la población. En ese tiempo te estaba hablando, 2015 éramos 7.000 millones de habitantes. Para el 2050, cuando superemos los 9.000 millones de habitantes, la cosa va a ser más grave. Vamos a requerir de 4 planetas Tierra más. ¿Solamente de qué? Recursos naturales. ¿Sí? Entonces, el desarrollo sostenible lo que busca es, obviamente, un poco disminuir, pues, estos afanes consumistas para garantizar no solamente que las futuras generaciones puedan tener más recursos, sino también puedan tener un medio ambiente que les garantice la disposición de estos recursos. ¿De acuerdo? Por eso en el informe Brundtland, le leemos literalmente la definición, dice, está en las manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer, en este caso, las propias.
Entonces, ¿qué pasa? Surge esta preocupación por el crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales. Ahora, el desarrollo sostenible, como ves ahí en la imagen, tiene tres ejes, ¿de acuerdo? El eje social, el eje económico y el eje, ¿qué cosa? Medioambiental, ¿sí? Obviamente se combina el tema de qué cosa, económico-social, que obviamente sea, pues, obviamente distributivo, equitativo, ¿de acuerdo? En el caso del social medioambiental, que se generen, obviamente, un espacio para qué, para la vida de la humanidad. Y en el caso del medioambiental, ecológico, económico, medioambiental, obviamente que sean viables. ¿Qué quiere decir? Actividades que en lo posible atenten lo menor posible, impacten lo menor posible, obviamente en el medio ambiente. Chicos, nos vamos en este caso ahorita a un break, retornamos 11:40 para ver en este caso los avances del desarrollo sostenible, conversar un poco sobre la Agenda 2030 y lo que sería en este caso los ODS. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos en 15 minutos. Chao. A ver, chicos, comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. ¿Me escuchan? Confirmen. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí. Sí, Listo. profesor. Chicos, ahí le voy a poner un video, pero antes de hablar de poner el video, vamos a explicar primero de qué trata el video. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos visto entonces la definición de lo que es desarrollo sostenible, pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, obviamente el término se ha ido imponiendo. Entonces, como te decía, en 1987 el informe Nuestro Futuro Común, el informe Brundtland, hablaba de la necesidad del desarrollo sostenible. Pero el primer acontecimiento ecológico oficial lo vamos a tener en la famosa Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río de 1992, en el cual fue un acontecimiento sin precedentes donde obviamente el desarrollo sostenible se hace vinculante a las políticas ambientales. Se aprueban tres grandes acuerdos, la Agenda 21, Programa 21, que buscaba en este caso lograr una serie de objetivos hasta el año 2021, la redeclaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, donde obviamente se hablaba ya de las obligaciones del Estado y obviamente y la relación con los derechos civiles y la declaración de los principios relativos a los bosques. 20 años después se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas o en este caso lo que sería el Río más 20, ¿de acuerdo? El río en este caso más 20, ¿de acuerdo? El río más 20, ¿de acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? ¿Sí? En donde se aprueba consigo el futuro que en este caso el plan de acción, el futuro que queremos. Entonces, se enfoca en dos puntos muy importantes. La economía verde, que es prácticamente ahorita en Europa la que está dando la hora, ¿sí? Que es una economía basada en el desarrollo sostenible, y la erradicación de la pobreza y todo tipo, en este caso, es de igualdad como parte del desarrollo sostenible. Además, se plantea en la Cumbre de Río más 20, obviamente lo que serían los famosos ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se basan uno en la Agenda 21 y que se vuelven a adoptar para lo que es la Agenda 2030, que se celebra en el año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se aprueba el informe Transformar Nuestro Mundo, donde se adopta esta Agenda 2030. ¿Qué quiere decir? Ya no llegar al 2021, sino al 2030, en base al cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual el más importante es ponerle el fin, ¿qué cosa? El fin de la pobreza. ¿De acuerdo? El fin de la pobreza en todas sus formas y todas las desigualdades. ¿De acuerdo? Y es lo que más se está rigiendo, aunque actualmente, ¿qué ha pasado? En la última reunión de la ONU, prácticamente se ha decidido patear, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, alargar un poco el tema de la Agenda 2030 y lanzarlo, obviamente, hacia más adelante. Vamos a ver este video, chicos. ¿De acuerdo? Un ratito voy a ver, un ratito, déjeme acomodarlo el video. Incluir sonido, ahí está. Ahora sí. Listos. Ahí vamos. Muy chicos, ahí hemos podido ver en este caso el video de lo que trata en este caso la Agenda 2030, ¿no? Y hemos repasado cada uno de los famosos, en este caso, ODS, que obviamente los tenemos agrupados en 5 categorías, ¿de acuerdo? En 5 categorías, ya, ¿de acuerdo? Ahí tienes los 17 y es como te digo, la agenda de acción es un plan de acción que busca, ¿qué cosa? Llevar a la prosperidad a las personas.
en un planeta sano, limpio, vamos a decirlo así, promoviendo pues la paz y el paternariado, ¿no? Entonces, fortaleciendo el objeto de la Agenda 2030, es fortalecer la paz dentro de un concepto amplio de libertad, erradicando la pobreza en todas sus dimensiones. Ya, ahí son 17 objetivos con 169 metas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y se van a regir hasta el 2030, aunque como te digo, en la última cumbre de Bonn prácticamente se han ampliado. Y tenemos ahí las 5 esferas o 5 categorías, ¿no? Lo que son en este caso los objetivos por personas, por prosperidad, el tema de la paz, el tema del paternariado, las alianzas y el tema en este caso de buscar consigo un planeta que obviamente nos pueda seguir cobijando, ¿no? Nos pueda seguir cobijando. Ahora, ¿qué hace el Perú? ¿Ah? ¿Qué hace en este caso el Perú al respecto? ¿Ah? ¿Qué hace el Perú al respecto en cuanto a materia ambiental? Mm. Bueno, en el año 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, ¿de acuerdo? Se crea consigo el Ministerio de ¿qué? Del Ambiente, dentro del marco del ALCUE, el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual nos pedía consigo qué cosa para suscribir un acuerdo con ellos, tener consigo qué cosa un Ministerio del Ambiente. Por eso que se fusiona el Ministerio del Ambiente, disculpa, el INRENA y el CONAN, Instituto Nacional de Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Ambiente. Posteriormente se han ido, ¿qué cosa? Adicionando otra serie más de instituciones, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Obviamente, cuya solución, como te iba diciendo, obviamente alineado a qué cosa, alineado al CEPLAN. ¿Qué cosa es el CEPLAN? El CEPLAN es el Centro de Planificación Estratégica, ¿de acuerdo? Es el que se encarga de elaborar los objetivos países. Entonces, para que me entiendas un poco, cuando un candidato se postula a las elecciones presidenciales va con su propuesta, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente va con su propuesta, pero lo que va a pasar consigo es lo siguiente, te explico. Más adelante, ya cuando toma el poder, esto se tiene que estar alineado a los objetivos de qué cosa, a los objetivos que establece ese plan objetivos, en este caso país. Entonces, prácticamente el año 2021 se hace una actualización de las políticas de los objetivos país y en este caso se decide adoptar la Agenda 2030, ¿de acuerdo? Dentro de esa perspectiva. Y bueno, en materia ambiental, como te digo, no solamente está el Ministerio del Ambiente, sino también está consigo, ¿qué cosa? Está consigo la Constitución, que reconoce lo siguiente. En el artículo 66 dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el Estado fija consigo qué cosa, fija el tema de su aprovechamiento. En el artículo 67, el Estado peruano determina consigo la política nacional del ambiente. En el 68, el Estado peruano está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Y en el artículo 69, el Estado, ¿qué cosa? El Estado promueve el desarrollo sostenible en la Amazonía con una legislación adecuada, ¿no? Hace un énfasis en el tema de qué cosa, en el tema de la Amazonía. A ver, chicos, vamos a ver un videito sobre el Ministerio del Ambiente, ya para no dejarlo ahí, ¿ya? Y vamos a ver de qué trata, pues, ¿no? ¿Sí? ¿De qué trata? Para no quedarnos ahí, ¿ya? La política nacional del ambiente. Ahí está. Asegurar la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de un país, lo que es posible con el trabajo y compromiso de todas y todos. Por eso, el Perú cuenta con la Política Nacional del Ambiente, el principal instrumento orientador y de más alto nivel que define cómo afrontar los principales problemas ambientales del país de manera conjunta. Actualmente, contamos con una política aprobada del año 2009 que necesita actualizarse para enfrentar nuevos retos ambientales. Por ello, se viene elaborando una propuesta conjunta, sustentada y participativa, generando consenso con miras al año 2030. Este proceso es liderado por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con todos los sectores del Estado, gobiernos regionales y locales.
La política reconoce como problema público nacional la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, lo que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, es decir, la disminución de elementos esenciales como el aire limpio, el agua que bebemos, nuestros alimentos o los paisajes. La política también ha identificado que las principales causas del problema ambiental, que van desde la pérdida de los bosques hasta el comportamiento inadecuado de los ciudadanos. Esta situación nos permite trazar objetivos nacionales que promuevan un uso eficiente de nuestros recursos bajo un enfoque de economía circular. Por ello, se viene realizando un amplio proceso participativo para enriquecer la actualización de la Política Nacional del Ambiente y definir de manera conjunta las acciones que nos permitan abordar los problemas identificados. Además, la coyuntura actual nos exige realizar una participación virtual a través de reuniones bilaterales, talleres regionales, diálogos y plataformas. En estos espacios intervienen todos los actores involucrados, así como las comunidades indígenas, campesinas y la sociedad civil. De esta manera, contar con objetivos claros que nos permitan trabajar por un ambiente sano para todas y todos los peruanos. Política Nacional del Ambiente 2030. Construyamos hoy el ambiente del mañana. Muy bien, ahí hemos podido apreciar entonces en este video informativo, obviamente lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente respecto, obviamente, a la Agenda 2030 y, obviamente, la implementación de esta política nacional ambiental. Bueno, chicos, vamos a terminar geografía. Te dejo las claves como siempre. ¿Cómo estás? A ver, te dejo las claves. Y ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna curiosidad que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que tenga? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿Ninguna? ¿Todo está claro, chicos? Ya voy descargando el material de cívica y si tienes alguna duda, activa tu micro o simplemente, ¿cómo se llama esto? O simplemente escríbelo, ¿ya? Bueno, ya copiaron las claves entonces, ¿no? ¿Podemos pasar a cívico todavía? Hablen. No. Por eso que, como te digo, en la última reunión de Bonn, en este caso ya han terminado de alargarlo un poco a la Agenda 2030, ¿no? O sea, el interés es llegar, pero como vamos, no creo que logremos, ¿sí? Aparte que obviamente algunos negacionistas le dan con alma al tema de qué cosa de la Agenda 2030, ¿no? Que más que obviamente ver el tema ambiental, que es una de las aristas, obviamente ve este tema de la colocación pues de la agenda de la comunidad LGTBIQ, toda esa vaina, ¿no? Que bueno, son las noicas que obviamente cada uno tiene, pues, ¿no? Sí. Ujú. Pasamos a cívica entonces, chicos. Tururú. Sigue a ver la diapositiva, chicos. Sí, profesor. Listos. Listos. Bueno, hoy ya entramos en este caso. La semana pasada estuvimos hablando del patrimonio, ¿no? El patrimonio de la nación y el patrimonio de la humanidad, ¿no? El patrimonio de la nación, pues los bienes materiales o inmateriales. Un ratito, chicos, me están llamando.
Ya, como les iba comentando, entonces, como les iba comentando, en este caso vamos a ver lo que era el patrimonio de la nación, que eran los bienes materiales e inmateriales que nos han heredado, que van pasando de generación en generación. ¿De acuerdo? Ese es uno. Y el patrimonio de la humanidad, que obviamente era pues estos bienes, este patrimonio de la nación, pero que en este caso va a trascender el tema de las fronteras, tanto espaciales como en este caso temporales. ¿De acuerdo? Trasciende las fronteras espaciales como las fronteras, en este caso, ¿qué cosa? Temporales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Las fronteras espaciales y las fronteras, en este caso, temporales. Pero otra forma, como te digo, de lograr consigo esta convivencia democrática, ¿cómo es? ¿Es a través de qué? De empezar a formar consigo una identidad nacional. Y una identidad nacional basado en qué cosa? En una identidad cultural, en definir lo que es la cultura peruana. Pero definir la cultura peruana es entenderla a partir del principio de la diversidad. ¿De acuerdo? A partir del principio de la diversidad. La diversidad étnica, la diversidad lingüística y obviamente el punto que vamos a ver hoy día, que es el respeto a esta diversidad y el tema de la interculturalidad. ¿Ya? A ver, chicos, vayamos a ver por acá. ¿Qué cosa es la identidad nacional? Hay que entender que la identidad nacional es un proceso social que está en permanente construcción, ¿sí? De una manera libre, de una manera consciente, sustentado en una conciencia nacional que vendría a ser consigo un sentido de pertenencia del individuo hacia una colectividad. ¿Entiendes? O sea, yo me identifico con este grupo, ¿no? Por ejemplo, yo me identifico con la U, con el Universitario de Deportes, ¿no? Y ahorita me voy a ver la película más rato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿es por qué me identifico con este equipo? Porque, bueno, es el más campeón, ha tenido en este caso grandes jugadores, tiene la mejor hinchada, tiene un superstar. O sea, me identifico con ese club, lo siento que es mío por toda una serie de factores. Ahora, aplícalo eso a Perú. ¿Por qué te sientes peruano? ¿Por qué te sientes peruano? Entonces, obviamente ese sentimiento peruano, de peruanidad, como te digo, se va a ir construyendo a lo largo del tiempo. Y obviamente, para poder lograrlo hay que reforzar consigo algunos componentes, como cuáles, la identidad cultural, la identidad histórica, la identidad social y la identidad, y en el caso de la identidad étnica, si eres parte de una etnia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es en este caso la identidad cultural? En el tema de la identidad cultural hay que entenderlo consigo a partir de un proceso dinámico en el cual las personas comparten una cultura, comparten manifestaciones en común que les permite autodefinirse y autovalorarse como parte de ella, ¿sí? Y en el cual, obviamente, dentro de esas manifestaciones, vamos a ver consigo que se establecen las pautas que, obviamente, pues, caracterizan a esta cultura, a este pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, la identidad cultural encierra consigo, ¿qué cosa? Un sentido de pertenencia a un grupo. ¿Ya? Donde, como te digo, se van a compartir no solamente manifestaciones, sino rasgos culturales, costumbres, valores, y en este caso creencias. Se va a construir a lo largo de toda la vida, ¿no? A lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, desde pequeño te van, en este caso, inculcando el tema de tu identidad. Ya cuando eres adolescente, adulto, ya tú vas, ¿qué cosa? Adoptando ciertos aspectos y vas, en este caso, como te digo, también a agregar también aspectos de tu cultura, ¿ya? Ahora, no existe esta frase bien conocida, no existe sin la memoria, ¿de acuerdo? No existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer en este caso el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le den, en este caso, le den consigo ese matiz propio y que le ayuden a construir consigo, ¿qué cosa? Un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la identidad cultural, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a empezar a ver consigo algo importante, el tema de la diversidad cultural. ¿Ya? ¿Qué cosa es la diversidad cultural? Es la multiplicidad de formas en que las culturas o los grupos sociales o grupos y sociedades se expresan. Y no solamente se expresan hacia afuera, sino hacia adentro y entre otros grupos y sociedades.
La UNESCO lo reconoce como patrimonio, en este caso común de la humanidad, y lo más importante, como una fuente de ¿qué? De desarrollo, ¿de acuerdo? Una fuente de desarrollo. Y obviamente este tema de la diversidad cultural se expresa de distintas maneras, ¿no? Y obviamente, pues, no solamente el tema de las expresiones, sino también el tema de los medios que obviamente tú puedas utilizar, ¿de acuerdo? Puedes utilizar las redes sociales para, obviamente, no sé, expresar consigo tus danzas, expresar consigo tus canciones, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? El tema de la diversidad cultural, ¿de acuerdo? Obviamente es como podemos ver que dentro de nuestro país tenemos distintas formas, que obviamente pertenecen a distintos grupos y en el cual, como te digo, sea como sea, obviamente ellos lo expresan, ¿de acuerdo? En este caso lo terminan expresando, ¿ya? Ahora, en el caso de la diversidad cultural en el Perú se manifiesta de la siguiente manera. Se manifiesta con una diversidad, ¿qué cosa? Uno, lingüística y una diversidad, ¿qué cosa? Étnica, ¿de acuerdo? Una diversidad, en este caso, eh, cultural y una diversidad consigo, ¿qué cosa? Étnica, ¿de acuerdo? Una diversidad cultural y una diversidad consigo, ¿qué cosa? Étnica, ¿de acuerdo? Una diversidad cultural y una diversidad, en este caso, étnica. En el caso de la diversidad cultural, como te decía, se expresa a través de una diversidad lingüística en el cual en el Perú hay 48 lenguas, yo diría originarias. No me gusta usar en lo personal el término indígena, ¿no? De acuerdo, porque es un término despectivo, ¿no? Que obviamente habla que somos indios y somos una categoría, en este caso inferior, ¿no? Hablemos término originario, 48 lenguas originarias, que obviamente la expresan consigo 55 pueblos originarios, de los cuales 4 de esos pueblos están en la zona andina y 44 están en donde, y los 51 restantes de estos pueblos están en la Amazonía. Según el censo, disculpen, el censo del año 2017 habla consigo que prácticamente el 15% de la población, ¿de acuerdo? El 15% de la población del Perú, ¿de acuerdo? El 15% de la población tiene una lengua originaria o se expresa en una lengua que originaria. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Ah? ¿Qué es lo que va en este caso a suceder? ¿Cuál sería la región o la ciudad donde se habla qué cosa? En este caso, en el cual se habla consigo que más lenguas originarias. ¿Ah? ¿Cuál sería el lugar donde se hablan más lenguas originarias? ¿Estaríamos hablando en este caso de quién? Estaríamos hablando consigo de Lima, ¿de acuerdo? En Lima, ¿sí? En Lima tenemos consigo 1,5 millones, más de 1,5 millones de quechohablantes, principalmente en la zona de San Juan del Urigancho, ¿de acuerdo? De ahí, obviamente, el resto lo vamos a ver distribuido en la zona andina y obviamente en las comunidades nativas de la zona amazónica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, el tema de la diversidad, en este caso cultural en nuestro país, el día que nosotros asimilemos esto como país, ¿de acuerdo? Asimilemos esto como país, olvídate, nos vamos a disparar, ¿de acuerdo? Nos vamos a disparar, ¿no? O sea, nos vamos a ir para arriba, ¿de acuerdo? Porque esto va a permitir desarrollar consigo muchos valores y muchos aprendizajes, ¿de acuerdo? Muchos aprendizajes, obviamente, sobre estos pueblos originarios y obviamente sus distintas lenguas, ¿de acuerdo? Sus distintas, en este caso, lenguas, ¿ya? Entonces, como dice la ONU, es un factor de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero todavía en este caso no lo asimilamos, ¿de acuerdo? No lo asimilamos. Factores que obviamente determinan la diversidad cultural. Primero, nuestra rica geografía, ¿no? Nuestra geografía variada, ¿no? Obviamente condicionada por la cordillera de los Andes y otra serie más de factores que determinan consigo una gran variedad de climas y paisajes, en el cual, obviamente, a lo largo del tiempo, la influencia de, como te había dicho, el biotopo va a influir en qué cosa, obviamente, en las personas,
en las características de las personas y obviamente en sus manifestaciones. Otro factor importante es la presencia de pueblos originarios, como te decía, así como también el encuentro que se tuvo con Europa, que no fue un encuentro muy agradable, que digamos, pero también consigo, ¿qué cosa? Las distintas olas migratorias, que han permitido consigo, ¿qué cosa? Acentuar el mestizaje. Y el mestizaje, ya, escucha, el mestizaje en el tema no solamente qué, en el mestizaje no solamente en el tema de qué, no solamente en el tema de qué, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? No solamente el tema del mestizaje entre lo andino y lo español, sino obviamente el mestizaje que se hemos tenido a través de, en este caso, de otros pueblos. Hay una frase muy, en este caso, muy importante, que es en este caso de Nicomé de Santa Cruz. ¿Han oído hablar de Nicomé de Santa Cruz o no ustedes alguna vez? Ah, ¿quién es Nicomedes en este caso Santa Cruz? Es en este caso, digámosle así, Nicomedes en este caso Santa Cruz es un decimista, que obviamente dentro de sus décimas decía que el Perú tiene de Inga y de Mandinga. Yo agregaría que el Perú tiene de Inga, Mandinga, Gringa y Chifa. ¿Ya? Inga, Mandinga, Gringa y Chifa, porque somos un crisol. ¿De acuerdo? Sí. El problema es el siguiente, en el tema de la diversidad cultural. Yo lo entiendo así, que hay mucho resentimiento, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otro factor consigo, ¿qué cosa es? El tema del sincretismo, que es muy omnipresente. ¿Qué cosa es el mestizaje y el sincretismo? El sincretismo es cómo, obviamente, se han podido disfrazar consigo dentro de qué cosa, de otras manifestaciones culturales dentro de otras, para que me entiendas. Por ejemplo, tú obviamente en el pueblo de tu viejo tienes, de tus padres, disculpa, tienes en este caso un patrón o una patrona, ¿no? Una santa o un santo que obviamente van y lo idolatran. Supongo que sí o no, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo lo tienen vestido? De forma triangular y siempre con una aureola. Entonces, ahí hay elementos consigo que originarios que se han disfrazado dentro de estos nuevos elementos, ¿no? Que es parte en este caso de la fusión, parte de este, ¿qué cosa? De este rico mestizaje. ¿Qué más? Transformación de un país rural a un urbano. ¿Han oído hablar ustedes de la cultura chicha? O de la chicha. ¿Han oído hablar de la chicha como ritmo? ¿Sí? Obviamente la Sí, chicha es eso. O sea, es un estilo musical y también cultural que surge de qué cosa? De ese paso de lo rural a lo urbano. Y obviamente yo me refiero al movimiento que hay entre el 80 y el 2000, ¿no? Que justo es coincidentemente pues con el tema de la migración. No, 70, 90, mejor dicho, 70, 90 que viene con el tema de la migración, ¿no? Y justo en la época de la violencia, ¿no? Ya lo que tú escuchas como chicha o la manifestación, en este caso chicha ahorita, 2010 hacia adelante, ya es una manifestación más delincuencial que otra cosa, ¿de acuerdo? Ya es más delincuencial que otra cosa, ¿no? No es lo que obviamente fue en realidad, obviamente la influencia de lo rural o urbano que se tuvo entre los años 70 a los años 90. Y obviamente el tema de la globalización, ¿de acuerdo? La globalización. Hay algunos mononeuronales, yo les digo así mononeuronales porque cuando te enfocas en una ideología, solamente tu neurona funciona con esa ideología, ¿de acuerdo? Sí. Que cuando en los 90 empieza a surgir el tema de la globalización, o sea, después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, surge el concepto de globalización. ¿Qué pasó consigo? En el tema de la globalización, estos mononeuronales decían consigo de que la globalización y la imposición del modelo yanqui imperialista que nos quiere ver, qué cosa, uniformizados y siempre sometidos al imperio yanqui, toda su alaraca, ¿no? Su alaraca que ves ahí histérica y resentida, ¿de acuerdo? Pero no, más bien la globalización nos ha permitido y ha permitido que podamos tener diversidad cultural. ¿De acuerdo? Gracias al Internet tú puedes escuchar
músicas de todo el mundo y puedes escuchar y ver programas, obviamente, de los distintos grupos culturales que hay en nuestro país. ¿Dónde está el tema de una imposición? ¿Mm? ¿Acaso ves novelas gringas, no? Lo que ves es puro K-pop, doramas, tus novelas hindúes, turcas, ¿entiendes? O sea, ¿dónde está la imposición de un modelo yanqui? ¿Entiendes? El mononeuronal piensa así, pues se cierra así, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, más bien, ¿qué cosa? Es la expresión. Nos permite qué cosa expresar. Entonces, teniendo esta gran riqueza cultural, esta gran diversidad, ¿por qué no en este caso lo comenzamos a promocionar? ¿Ya? Lo comenzamos en este caso a promocionar. Ahora, nuestra diversidad cultural se manifiesta en el caso de la diversidad étnica, en la diversidad de los grupos originarios, en dos, comunidades nativas y comunidades campesinas. Las comunidades nativas son propias en este caso de la Amazonía. Recuerda eso, son propias en este caso de la Amazonía. Recuerda eso, son propias en este caso de dónde? De la Amazonía. ¿De acuerdo? Propias en este caso de la Amazonía. ¿Ya? Propias de nuestra Amazonía. Se organizan más o menos en 1786, en este caso, grupos étnicos o comunidades nativas, que obviamente son grupos tribales, tanto de la selva como ceja de selva, reconocidos jurídicamente y legalmente por la ley 27, 22175 y unidos por vínculos como el idioma, la cultura y también obviamente el tema de la tenencia de usufructo, en este caso el territorio. Dentro de los grupos originarios nativos, vamos a tener que la comunidad más mayoritaria son en este caso los achanincas, que los encontramos en donde? En la zona central, ¿de acuerdo? En la zona, en este caso central, ¿de acuerdo? En la zona central. Seguido de los aguajún, que los encontramos en la zona norte. De ahí seguido de quién? De los chipivos, ¿qué? De los chipivos conivos, ¿de acuerdo? De los chipivos conivos que van a estar en la zona nororiental, ¿sí? En la zona nororiental. Y últimamente hay una gran comunidad chipiva acá, en este caso en Lima también, ¿de acuerdo? Que justo hace poco ha sido tendencia, ¿no? Ha sido noticia obviamente por las desagradables declaraciones de Anís, no sé qué cosa se llama esta modista, ¿no? Y justo el surgimiento de la famosa, ¿qué cosa? Apropiación cultural, ¿no? En las etnias andinas, como te digo, son cuatro grupos originarios como los quechuas, los aymaras, los jacarus y en este caso los urus. Se agrupan en comunidades, como te digo, campesinas en la zona andina, que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, amparadas en este caso por la ley 24656, en los cuales los vínculos que tienen en común es la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal y en este caso, ¿qué cosa? La ayuda que la ayuda mutua, ¿de acuerdo? La ayuda mutua, ¿ya? La ayuda mutua. En cuanto a la diversidad lingüística, como te decía, hay 55 pueblos originarios, 4 en la zona andina, 51 en la zona amazónica, de los cuales se comunican, se expresan a través de las 48 lenguas originarias, 4 andinas y 44 que amazónicas. Ya te he dicho que prácticamente el 15% de la población, de acuerdo, de 5 años a más, tienen consigo qué cosa, hablan o se expresan en una lengua originaria. La lengua originaria más hablada en el Perú, ¿cuál es? Es el quechua, ¿de acuerdo? Con más de 3.800.000 quechohablantes, de los cuales, como te decía, 1,5 millones residen en Lima, específicamente en San Juan de qué? De Lurigancho, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos consigo qué cosa, el Aymara, con algo de 450.000 hablantes. En el caso de las lenguas nativas amazónicas, la más hablada, obviamente le pertenece al grupo nativo más abundante, que sería consigo ¿quién? Los Ayanincas, ¿no? Seguido de los Aguajón y seguido en este caso de los Shipibo-Conibos. Y como te digo, cada uno de estos grupos étnicos tiene su propia lengua. Hablando de mononeuronales, ¿de acuerdo? Yo le digo ahora mononeuronales resentidos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estaban a favor
de que se enseñe, se hable solo quechua en el Perú? ¿Quiénes están de acuerdo que solo se hable quechua en el Perú? ¿Mm? A ver, ¿quién está de acuerdo que solo se hable quechua en el Perú? ¿Ah? Obviamente, escucha bien, lo que están haciendo es ahí imponernos una cultura, ¿de acuerdo? Imponernos consigo una cultura. Y el Perú no es una cultura, ¿de acuerdo? Sí, no es una cultura, es una gran diversidad cultural. Ya, si tu resentimiento, o sea, o sea, la conquista española, que todavía la sigues llevando, imagínate, más de 500 años, te motiva eso, obviamente te motiva, ¿por qué? Porque lastimosamente te han contado mala historia sobre los incas, ¿de acuerdo? Los incas también imponían su quechua y también obviamente desaparecieron otras lenguas originarias, ¿entiendes? O sea, tratar de imponer una lengua en un país tan diverso cultural es fuera de foco, ¿de acuerdo? Es en este caso fuera de foco. Y como te digo, solamente habla de tu ignorancia y tu resentimiento, ¿no? Obviamente mononeuronal. Entonces, ¿qué pasa? Las lenguas originarias en el Perú. El artículo 2, inciso 19 de la cultura, disculpa, la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho que tiene toda persona a su identidad étnica y cultural. El Estado, recuerda, reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de qué cosa de la nación. ¿Ya? O sea, que acá que me vengas que no, que es un Estado esto, que el otro, olvídate, pe papá, la Constitución lo dice todo. Todo peruano tiene derecho a usar consigo qué cosa, su propio idioma ante autoridad. En el caso de que obviamente la autoridad no lo hable, la autoridad tiene que conseguir consigo a quién, a un intérprete, ¿de acuerdo? A un intérprete, ¿sí? Por ejemplo, hace años en un congreso, en uno de los congresos creo que fue de Fujimori, del gobierno de Fujimori, había pues esta lingüista Marta Hildebrand, que en paz descanse. Y obviamente pues un poco de soberbia también, ¿no? Sí, de acuerdo. Discriminaba consigo obviamente a una congresista huancabelicana que era solo quechua hablante, ¿no? De acuerdo. Entonces, ese episodio obviamente fue muy criticado pues hacia Marta Hildebrand, una gran intelectual. ¿No? Que obviamente, pues, ¿qué es lo que se tenía que hacer en ese momento? Conseguir consigo un intérprete, ¿no? Para que obviamente nos diga qué cosa está diciendo esta congresista quechua hablante, ¿no? Porque ella está en todo su derecho de qué cosa expresarse en su idioma, ¿de acuerdo? Ahora, en el artículo 17 de la Constitución, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, así como también garantiza el tema de la educación bilingüe e intercultural. Si yo te digo educación bilingüe, o sea, del castellano, ¿qué otro idioma tienes que hablar? Si me dices quechua, te pego. ¿Qué otro idioma tienes que hablar? ¿Ah? Dime. ¿Ah? Si es quechua, ¿qué otro idioma tienes que hablar? A ver. La educación bilingüe no Español o es que... viceversa, ¿no? Ah, ¿cómo dices? Español o viceversa, ¿no? Español o viceversa. ¿Cuál es ese viceversa? No entiendo ese idioma. O sea, bien puede ser español, tu idioma originario, y luego aprendes quechua, ¿no? Yo quechua, si no, luego español. No, incorrecto. Cuando hablamos de educación bilingüe, nos estamos refiriendo, uno, al castellano y a la lengua originaria. Si tú estás en una comunidad machilenga, el ministerio no va a mandar a un profesor a que les diga ya, hablen castellano, hablen quechua. No, se habla consigo, ¿qué cosa? El castellano y el matsigenga, ¿de acuerdo? Se habla el castellano y el matsigenga. Estás en una comunidad chipibo con IVA, no vas a ir, ¿qué cosa? Ah, educación bilingüe.
castellano y quechua. No, castellano y el chipivo con ivo. Si estás en un grupo étnico quechua hablante, ahí sí, es castellano y el quechua. Si estás en un grupo aymara en Puno, tú no vas a ir a decirles, oye, tienen que aprender castellano y tienen que aprender quechua. De frente te fusilan. Es el castellano con aymara. ¿Entiendes? Con aymara. Entonces, el Estado garantiza, preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas de nuestro país. ¿Y la institución que está a cargo de eso, quién es? ¿Quién sería la institución que está a cargo de eso? ¿Mm? El Ministerio de Cultura, ¿ya? El Ministerio de Cultura, que se está olvidando un poco de eso, ¿no? Porque más están ahorita con todas las semanas que hacen su festival Drag Queen ahí, en la terraza ahí del ministerio. En vez de concentrarse en eso, concéntrense en ayudarnos a conocer, obviamente, esta gran diversidad lingüística, esta gran diversidad cultural. Que empecemos a qué cosa, a sentirlo como propio, como nuestro. No te estoy diciendo que te aprendas las 45 lenguas originarias, a las justas hablas español, ¿de acuerdo? Pero sí que obviamente puedas reconocer la importancia de estas como factor de desarrollo. Entonces, para la UNESCO, la defensa de la diversidad cultural, de la pluriculturalidad, es un imperativo ético, es una obligación de los estados, porque implica consigo qué cosa, el respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, obviamente, reconocer la diversidad cultural en un país es importante ¿para qué? Para que se pueda gobernar y convivir de manera inclusiva, no como lo hizo un presidente, expresidente, que se suicidó y que obviamente consideraba a estos grupos étnicos o pueblos originarios como de segunda categoría, ¿entiendes? Más bien hay que incorporarlos, hay que incluirlos, ¿de acuerdo? Lastimosamente, pues hay en este caso mononeuronales que son dirigentes que obviamente lo que generan consigo de parte de estos pueblos originarios es un resentimiento, ¿de acuerdo? Es un resentimiento, ¿no? Sí, han estado excluidos millones de años y toda esa cosa, ¿de acuerdo? Cuando ahorita, ¿qué cosa? Deben pedirle al Estado su inclusión y el Estado debe garantizar esa inclusión, ¿de acuerdo? Para poder consigo, ¿qué cosa? Convivir de una manera inclusiva y respetuosa, promoviendo consigo, ¿qué cosa? Lo valorando en este caso lo que aportan ellos, en este caso a la sociedad peruana, ¿ya? Porque obviamente al incorporarlos, a estos ellos incorporarse, lo que nosotros vamos a ver es consigo respeto, tolerancia, cooperación y un aprecio sincero hacia los demás, como en este caso como valores, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, obviamente estamos en un debe ahorita, ¿no? ¿Qué cosa es la pluriculturalidad? La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia de un mismo lugar en un mismo lugar de diferentes culturas, como en el caso de nuestro país. Nuestro país es un país pluricultural, multiétnico, multilingüe, ¿ya? Ahora, no necesariamente los pueblos obviamente están relacionándose entre todos, ¿no? Pero basta que estén ahí, ¿de acuerdo? Y como te digo, no solamente son nuestros originarios, sino también son las comunidades que han venido con los procesos de migración, los japoneses, los chinos, en este caso los tiroleses, los italianos, ¿no? Hay una gran, ¿qué cosa? Cultura italiana, hay una gran cultura, en este caso, extranjera que ha aportado consigo, ¿qué cosa? A nuestra cultura peruana, ¿no? Por no decir a nuestra gastronomía. En el caso de la interculturalidad, como te digo, es este intercambio, esta relación, esta comunicación respetuosa que hay entre estos diferentes grupos humanos, que como te digo, se tiene que expresar de horizontalidad, ¿de acuerdo? De una manera horizontal, no de una manera vertical, no como tú dominante y tú en este caso oprimido, ¿no? Tú privilegiado y tú no privilegiado, que solamente, escucha, muestra resentimiento, ¿de acuerdo? Muestra resentimiento. Y no muestra lo que debe ser verdaderamente la valoración de estas manifestaciones culturales. Entonces, dentro de los enfoques culturales que tenemos que fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano, ¿no? Entonces, obviamente, darle más fuerza, más punche
Ministerio de Cultura, y que no se vuelva consigo solamente, ¿qué cosa? Una agencia de qué? Una agencia de empleos, obviamente para algunos familiares y otros desubicados mononeuronales. Reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística, o sea, lo que nos aporta y lo que podemos aportar no solamente a nuestra sociedad, sino hacia el mundo. La eliminación de la discriminación étnico-racial, que no solamente es, ¿qué pasa? Por mucho tiempo hemos vivido la discriminación, ¿de acuerdo? Por mucho tiempo hemos visto en este caso la discriminación, pero el problema que no estamos viendo ahorita es que el discriminado se sigue aún sintiendo que discriminado y asume el rol de discriminador, ¿no? Hay un podcast que se llama así Pitucos Marrones, ¿no? En el cual uno lo escucha y obviamente solamente veo por resentimiento social. No, que el blanco, el blanco, el blanco. O sea, su trauma es eso, ¿de acuerdo? Su trauma es la persona privilegiada, blanco. O sea, ya has alcanzado una posición, entonces sigue viviendo tu vida, ¿a ti qué te importa? Ah, y no conduce a nada, ¿de acuerdo? Y más bien fomenta aún qué cosa, más aunque no creas la discriminación. Y como te digo, la inclusión, acuérdate, de pueblos originarios, olvídate el término indígena, originarios, y la población afroperuana, que obviamente ha sido parte, en este caso, de nuestra historia, nuestra sociedad, y que por mucho tiempo también ha sido excluida, ¿no? Pero que gracias a ellos, a esta población afroperuana, afrodescendiente, prácticamente ha generado consigo y ha enriquecido consigo más nuestra cultura que nuestra cultura peruana. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Alguna curiosidad? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Una pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Preguntas, dudas, curiosidades. Muy chicos, nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Pórtense bien, ¿de acuerdo? Identifiquen su cultura, ¿de acuerdo? Reconozcan todos los aportes y la próxima semana vamos a ver el sentido de peruanidad, ¿de acuerdo? El tema de las costumbres y las tradiciones. Y continuamos con nuestro capítulo de geografía biológica, donde ya vamos a ver todo esto aplicado a Perú. Cuídense, chao, bye, bye, chao, tutor. No sé si está vivo el tutor. Chao, profe, cuídese. Listo, Fabri, cuídate, chico. Chao, 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 chao. Bye.